Shalom, bienvenidos a Restauración. Te invito a que te suscribas, que comentes y que compartas. Uno de los temas yo creo más neurálgicos hoy día dentro de la religión del evangelio es el tema del hablar en lenguas. Ese tema es un tema delicado, ya que este tema está relacionado con una señal evidente y clara de que una persona tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo dentro de sí, o ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ya que Juan el Bautista dijo que después de él vendría alguien que no te bautizaría solamente con agua, sino también con Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas angélicas y humanas, si no tengo amor, paso a ser como címbalo que retiñe. Y la gran cuestionante es: ¿son las lenguas, los dialectos que se emplean hoy dentro de las congregaciones, las lenguas que el Espíritu Santo puso en boca de los apóstoles? ¿Son las lenguas, dialectos que se usan hoy dentro de las iglesias, religión, lo que se manifestó en el libro de Hechos y en todas las personas que hablaron lenguas en aquel tiempo? Bueno, vamos a ver si es así. Siendo que una de las principales, o diría, no solamente la principal, sino la única cláusula que pone Yeshua de Nazaret para que él ruegue al Padre, suplique al Padre, implore al Padre para que él envíe el Consolador sobre ti, es que tú guardes los mandamientos. Y siendo una cláusula que pone el propio Mesías en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el verso 16 dice: entonces yo rogaré al Padre y enviaré un consolador, otro consolador que estará con vosotros. Y viendo toda la referencia y aclaración, más la explicación de lo que es el consolador, que él rogaría al Padre para que esté con nosotros, y viendo que una de las primeras a la única causa o cláusula o excusa o mandato que Jesús pone para que él ruega al Padre y tú recibes el Espíritu Santo, es que tú guardes los mandamientos, y viendo que el Espíritu Santo se manifiesta justamente en uno de los mandamientos, misvot, estatutos, leyes, como tú le quieras llamar, que Dios establece, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, es una clara evidencia de que los apóstoles estaban obedeciendo el mandamiento de Yeshua, de Jesús. Y entonces se vino este viento, este fuerte estruendo que llenó toda la habitación donde estaban reunidos, y todos empezaron a hablar en idiomas, en la lengua que el Espíritu le daba que hablase. Y ahí habían gente de Medos, había gente de Grecia, había gente de muchos lugares de la tierra, y oían a los apóstoles y a los que estaban ahí en hablar en el idioma de ellos que ellos habían nacido. Escuchen esto. Lo principal aquí es que Yeshua dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Lo segundo es que el día que se manifiesta el Espíritu Santo es un día de santa convocación. Esta fiesta de santa convocación, que es la fiesta de las semanas, se encuentra en Levítico 23, y los apóstoles están obedeciendo a este mandato cuando viene este viento, este estruendo que llenó toda la habitación, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego en ellos. Lo mismo que pasó en la casa de Cornelio, que cada quien empezó a hablar en idiomas, y todo lo que se vio manifestado en el libro de Hechos y en todo lo que ocurrió cuando se hablaron lenguas, siempre fue idiomas. Nunca se habló en el idioma de angelical. Pablo dice, hablando en Corintios, a la carta a los Corintios, le dice claramente: si yo, Pablo, hablase, que no habla, lenguas angelicales y humanas, y no tengo amor, todo
ya saben la explicación de que eso es una hipérbole de exageración del texto o de exageración del tema que él está hablando ahí. Pero bien, aquí hay algo interesante. Él menciona la palabra lenguas angélicas, o sea, el lenguaje de los ángeles. Sin embargo, en la Biblia no hay más que esa sola referencia de este idioma. ¿Hablaron alguna vez los ángeles en este idioma? Muchos antiguos, en la tradición judía, dicen que el lenguaje del cual Pablo habla aquí es el hebreo antiguo. Fue la lengua que utilizaron los ángeles para comunicarse con la gente que se le aparecía. La misma lengua que hablaban esa gente. Haciendo referencia, ya que Pablo y los apóstoles se están moviendo en un ecosistema donde ya hay diversidad de lenguas, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus mensajeros hablaban el idioma que hablaba su pueblo. Ahora bien, también tomando en cuenta de que hoy más que nunca, se ha abusado del uso de la lengua y se ha manipulado al pueblo con este tipo de cosas, porque cuando alguien ve inmediatamente que una persona está hablando en lengua, lo asocian como que el Espíritu Santo está en esa persona y lo está utilizando. Realmente existe un lenguaje espiritual el cual tú no entiendes, pero tu espíritu sí. De mi parte, no creo que sea posible. Número uno, porque el Espíritu Santo cuando viene sobre ti, te llena de capacidad y de conocimiento. Número dos, dice claramente que el Espíritu Santo traería a la boca de los apóstoles lo que tendrían que hablar. O sea, que no era que ellos recibían un lenguaje y no entendían lo que estaban recibiendo. Número tres, cuando el Espíritu Santo apareció y se repartieron lenguas repartidas, todo el que estaba ahí entendía lo que se hablaba. Nadie quedó sin entender, porque la gente decía, no son estos varones galileos y están hablando nuestro propio idioma. No lo oímos nosotros, que están hablando la lengua de nuestro nacimiento, de la que hemos nacido. O sea, que se entendían. En la casa de Cornelio también la gente entendía el lenguaje que estaban hablando. Y Pablo hace una aclaración. Si yo hablase, o sea, que no la habla. Y si Pablo, que era una persona llena del Espíritu Santo, no la hablaba, ¿usted cree que alguien más la hablaba? ¿Usted cree que alguien más podía desarrollar el lenguaje de los ángeles? Del cual Pablo está haciendo una alusión aquí, y no lo estamos viendo como la hipérbole que es, la exageración que es. Ahora hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, muy importante. Y esto tiene que llamar tu atención como creyente que eres. Porque si yo recibir el Espíritu Santo, te la voy a poner más fácil. Si para tú recibir un premio de tu padre, en tu trabajo, tú tienes que hacer la cosa bien. O sea, si tú haces esto y esto, te daremos esto. Como hijo, si tú limpias la casa, te daré un premio. Si pasas de curso, te daré un premio. Jesús está diciendo claramente, seres humanos, gente que me sigue. ¿Tú dices que me amas? Sí. ¿Y tú eres de los que dice que no sabes cómo demostrar que me amas? Sí. Pues te pondré un texto que se encontrará en Juan capítulo 14, versículo 15. Y dirá, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y sabe algo? Si tú guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre, suplicaré al Padre, imploraré al Padre para que te envíe otro consolador. ¿Y cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque lamentablemente el mundo no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, la cláusula importante para una persona recibir el Espíritu Santo es guardar los mandamientos. No importa lo que te digan a ti que tú tienes que pasarte 3 días de ayuno en un monte o metido encerrado en un lugar.
No vale que te digan de que tú tienes que hacer silicio, hacer encierro. No vale que te digan nada de eso. Jesús no te dijo, si tú vas al monte y te meten en ayuno, si te vas y te trancas en un encierro, en una casa de oración, yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo a ti. No, dice, si tú me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré, pediré un favor. Por favor, te ruego, te suplico que envíes el Consolador. Y si tú eres de las personas que no guardan los mandamientos porque entiende que no tienen que hacerlo, me pregunto yo, con lo que Jesús dice, que para yo recibir el Espíritu Santo tengo que portarme bien, o sea, guardar sus mandamientos. Y tú dices que tienes el Espíritu Santo y por eso tú hablas esa lengua, dialecto que tú hablas. ¿Qué espíritu es el que está sobre ti? ¿Cuál es el espíritu que se está manifestando en la iglesia? Ay, cuidado, varón, con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Alto ahí. Alto ahí. Que blasfemia no es esto. Yo te estoy preguntando conforme a lo que la Escritura enseña. Jesús dijo que si le amamos, que guardamos sus mandamientos, rogaría y vendría otro consolador. Los apóstoles se encuentran celebrando una fiesta que Dios estableció como uno de sus mandatos. Y por eso, dentro de esa festividad, se derrama, desciende, se mueve, se manifiesta, como usted lo entienda, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y si tú no guardas mandamientos, no celebras las convocaciones de Dios, ¿cuál es el espíritu que hay en ti? ¿Qué es ese espíritu que te hace hablar esos dialectos extraños? Rabakanda, Rimasama. ¿Qué significa Ribakanda? ¿Qué significa Rabasama? Hueco, ñeco. ¿Qué significan estas lenguas que entre comillas dan ángeles? ¿Qué significan esta lengua de monte, esta lengua de guerra, esta lengua de fuego? ¿Qué significan esas lenguas que la Biblia no registra? No hay un registro bíblico de nada de eso. Todos los registros bíblicos que hay son de idiomas. Entonces, ¿qué significan estas lenguas que la gente está hablando? Haciendo un análisis hoy con unos amigos, me preguntaba lo que pregunté hoy. Si no guardamos los mandamientos, ¿qué espíritu es el que se manifiesta en nosotros? ¿Y qué estamos invocando cuando hablamos de este tipo de lenguas que no tiene sustento bíblico? Haciendo referencia de que los profetas, mal llamados profetas de hoy, que dicen tener el Ruach, el Espíritu Santo, actúan como actúan los adivinos y los brujos de altar. No ven con claridad. Veo tal cosa, pero no la ven con claridad porque no hablan con claridad. Entonces, ¿cuál es el espíritu que hay sobre esta generación y sobre gente que habla más lengua que los corintios, mi hermano? Habla más lengua que los corintios. La problemática aquí es que si Pablo dice que se hablase, haciendo referencia de que no habla lenguas angélicas, y viendo en el contexto de que él menciona la palabra lenguas angélicas, está dentro de una explicación hacia el amor, y él hace esta exageración del tema para poder mostrar que si él fuera lo más grande y magnífico del mundo y no tiene amor, no es nada. Si los apóstoles no hablaron ribacandas rabasama, si los apóstoles no hablaron rabacabababa, y lo que hablaron fueron idiomas, ¿de dónde me salen estos dialectos a mí? Nosotros hablamos lengua una vez. Y de que entendimos por la escritura que no eran estas lenguas las que la Biblia menciona, dejamos de hacer esa práctica emocionalista. Y mucha gente defiende esto, que son lenguas espirituales. Sin embargo, hay algo que el ser humano ha totalmente ignorado de una manera grande y grave. Usted es un ser carnal. Y lo único que es espiritual es usted obedecer los mandamientos. Eso es andar en el espíritu. Y si usted es alguien que no obedece los mandamientos, oígame bien, porque según usted
le han enseñado no debe de hacerlo, entonces no hay Ruach HaKodesh en usted. No hay Espíritu Santo en usted. Y la otra cosa es que el Espíritu Santo no te hará hablar estos dialectos que ni tú ni nadie entiende, porque supuestamente tu espíritu lo entiende, pero tú no. Y Pablo mismo dice que él prefiere decir 2 palabras con el entendimiento. Entonces, ¿qué sentido tiene de que tú hables algo que no entiendes y sin saber si realmente estás invocando a Dios o no? ¿Qué son las lenguas angélicas? Las lenguas angélicas son nada más y nada menos que la exageración de Pablo al hablar del amor. No existen las lenguas angelicales en las cuales el ser humano puede expresarse. Cuando el ángel vino, donde Daniel le habló en el idioma que Daniel hablaba. Cuando el ángel apareció a la madre de Sansón, habló en el idioma que la madre de Sansón hablaba. Cuando el ángel se le apareció a Moisés, le habló a Moisés en el idioma que Moisés hablaba. No es verdad que Dios te va a hablar mandar. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Dios es Dios. Pero entiéndame que mi Dios, el Dios de la Biblia, no es un ser irracional que te va a mandar un mensaje en lenguas que tú no entiendas, porque entre comillas, tu espíritu sí lo entiende. Eso es algo, una total locura, una reverenda locura. El único lenguaje que se manifestó en el Pentecostés, en Shavuot, el único lenguaje que se manifestó en la Biblia fueron idiomas. Y Pablo dice claramente que la lengua cesarían y la profecía también, porque las lenguas tenían un propósito marcado, definido y establecido. Cumpliéndose tal propósito, no es necesaria la lengua ni los idiomas. Ahora bien, ya para finalizar, si tú hablas lenguas mediante el Espíritu, y según tú las lenguas que tú hablas son las que son lenguas espirituales, son las lenguas que el Espíritu pone en tu boca. ¿Por qué cuando vas a las naciones necesitas de un intérprete y no hablas el idioma? O ellos te oyen en el idioma que ellos hablan. Porque es fácil de responder. Muy fácil de responder. Porque las lenguas que tú estás hablando no tienen un propósito definido, ya que esas lenguas literalmente no vienen de Dios. No existen las lenguas angelicales. No hay un idioma espiritual que tú no entiendas. El idioma espiritual que hay es obedecer los mandamientos, no hay otro. Entonces, apeguémonos a la palabra y dejemos de llevarnos de emociones que simplemente no están sujetas ni enlazadas a las Escrituras. Shalom, que el Señor te bendiga y te guarde, eleve su rostro hacia ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te conceda su paz. Hasta un próximo video.